Bien, me confirman cómo me están escuchando y cómo ven la pantalla. ¿Me están escuchando? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, profe, ahí lo estamos Ah, sí, escuchando. sí ven la pantalla. Listo. Entonces, Sí, eh, ingeniero, ahí lo escuchamos. me está trayendo una llamada. Yo creo que es una persona. Bien, entonces la corriente alterna es muy diferente a la corriente continua. Nosotros tenemos corriente continua en las baterías y la llamamos DC y a la corriente alterna la llamamos AC. ¿Listo? Nuestro celular también funciona con corriente AC o con DC. DC. Es que DC, ¿listo? Y esa es una corriente muy sencilla de dilucidar matemáticamente porque es una raya, es una línea, o sea, la podemos interpretar como una raya, una línea, donde aquí tenemos un voltaje positivo y aquí tenemos un voltaje negativo. Bien, y aquí en la eje X tenemos el tiempo. Acuérdense que aquí este punto es el punto cero. Bien, aquí podría ser 5 voltios, una corriente directa. Pero ¿qué pasa con la corriente alterna? La corriente alterna, ya voy a borrar esto acá, es o se comporta más bien matemáticamente como una onda y una onda matemáticamente también la podemos representar como un vector dando vueltas en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bien, entonces, esto matemáticamente ya es un poco más complejo. La corriente AC no es tan sencilla de dilucidar o más bien de tratar, que es que también aquí la cuestión es no tanto que usted lo trabaje matemáticamente, sino que sepan los conceptos y las componentes de una corriente alterna, porque es que cuando, por ejemplo, vamos a meter dos transformadores en paralelo, ¿sí? A ver, un transformador también, sí. Vamos a meter un transformador y otro transformador, ellos usualmente se representan con este símbolo, como un triángulo. ¿Sí? Aquí vamos a llamar a este transformador T1 y este transformador T2. Estas variables, para yo poderlos conectar en paralelo entre ellos, hacerles una conexión, digamos que es un transformador trifásico, bien, no es así tan sencillo. Yo tengo que tener en cuenta que ellos tengan la misma tensión, el mismo nivel de tensión, la misma frecuencia, trabajen a la misma frecuencia, la misma polaridad de fase o desfase, ¿sí? Aquí lo llamaríamos polaridad de fase, ¿listo? Y me falta una, oh, madre, se me olvidó. Pero a lo que voy, ¿sí? A lo que voy es que nosotros tenemos que tener en cuenta estas variables. Me falta una, sé que me falta una, son cuatro, ¿listo? Y ya no podemos conectar, por ejemplo, como si fuéramos a conectar dos baterías en paralelo, ¿sí? Positivo son los bordes de las baterías y negativo, ¿sí? Esta sería la batería 1 y la batería 2 y no me importa tanto, ¿sí? Estas condiciones, ¿listo? De hecho, como no las tiene, pues no me importa, ¿sí? La corriente es muy sencilla. Bien.
Si no tenemos en cuenta, por ejemplo, Profe, disculpe, no se ve se ve en la pantalla la presentación. ¿me escuchan? ¿Cómo me escuchan? Sí, yo la estoy viendo. Sí, señor, Listo. Yo también lo estoy viendo. Sí, a veces cuando no tiene señal, y yo les digo por eso, no se preocupen tanto, de pronto la señal nos falla en el territorio debido a que, pues, prácticamente nos robaron el dinero de la expansión en telecomunicaciones con el desfalco de la ministra de las TICs, Abu Dinel, y por eso tenemos fallas y regiones prácticamente sin conexión, ¿sí? O con una conexión muy deficiente. Eso es, a la gente dice que no le importa la política, pero miren cómo nos afecta, ¿sí? A la final. Bien, vamos a cambiar ese país, pero primero tenemos que educarnos. Ahora bien, ¿qué hace que la corriente alterna sea tan famosa? Pues hay un dato histórico que se llama la Guerra de las Corrientes, ustedes lo pueden ver en el canal si lo exploran, entre Nikola Tesla, que proponía la corriente alterna, Nikola Tesla proponía la AC, y Thomas Edison proponía la DC. ¿Para qué? Para iluminar el mundo, así se le llama, para iluminar el mundo. ¿Listo? Eran dos tecnologías cuando nosotros pues prácticamente nos alumbramos con velas o con aceite, con aceites, hasta el aceite de ballena se utilizaba como un combustible, lo que era Islandia, Suecia, Dinamarca y todos los Países Bajos, Noruega. Ellos le echaban mano a las ballenas, como tenían tanta grasa, y eso era un combustible, pues, la verdad, potente, ¿sí? Bien, entonces hubo esa guerra histórica que, pues, de hecho dejó muertos, porque aquí Thomas Alva Edison inventó la silla eléctrica, para demostrar que la corriente alterna era muy peligrosa. ¿Listo? Y se la propuso vender al gobierno y por eso nace la silla eléctrica, muchachos. Es un dato histórico para que ustedes sepan que eso... Ahora bien, al final gana la corriente alterna. Nikola Tesla propone la corriente alterna como la mejor tecnología para el primer contrato de una hidroeléctrica. Bien. ¿Qué pasaba con la corriente de DC? Había que si ustedes miran el canal, van a entender todo esto, ¿listo? De hecho, hay fórmulas y es muy bueno el documental, ¿listo? Lo explican muy bien. La guerra de las corrientes, muchachos. Entonces, la mayoría de los elementos eléctricos utilizan corriente AC, pero no son completamente resistivos. ¿Qué quiere decir eso? No son una estufa eléctrica, no son una plancha, no todos son elementos resistivos, son la plancha, la estufa eléctrica, la freidora, bueno, todo lo que la potencia se convierta en calor es un elemento resistivo. Ahora bien, existen motores, ¿cierto?, que ya no son elementos o equipos resistivos, ¿sí? Y eso lo vamos a aplicar en el siguiente módulo, lo vamos a explicar muy bien, qué son los elementos eléctricos y ahí van las bobinas, ¿listo? Y existen otros que se llaman los condensadores, que son unas placas, ¿sí? Son unas placas que se cargan, ¿bien? Y actúan como un tanque de reserva. Por eso, si ustedes destapan un regulador, van a encontrar muchos condensadores, ¿bien? Muchos condensadores. Los condensadores se utilizan bastante para mejorar la regulación y mantener estable la tensión en nuestros equipos. Cuando hay un bajonazo de tensión, entran estos condensadores a rellenar, ¿sí?, esa tensión que falta, a soportar esa tensión de que falta, manteniendo pues la onda, ¿sí?, la onda de tensión, de corriente y pues el equipo a la misma tensión. Bien. Ahora, ¿qué ventajas tiene la corriente alterna? Es más versátil, los motores de corriente alterna son más sencillos que los de corriente continua. La conversión corriente alterna a corriente continua es sencilla y económica. Ahora bien, miren, esto
en la parte fotovoltaica es súper importante, ¿listo? Hay que convertir de corriente directa, que es la que manejan los paneles, a corriente alterna. Bien, y se utilizan inversores, ¿sí? Para hacer este cambio, bien, en la configuración de la corriente, en pasar de un tipo de corriente a otro tipo de corriente. Bien. Y esta es la más importante porque es más fácil de transmitir y distribuir. Y la corriente directa hay que meterle unas plantas elevadoras cada 800 metros, cada 1 kilómetro. Imagínense, nos hubiéramos llenado de plantas elevadoras donde la otra tecnología fuera la que se implementara. Pero bueno, eso no hubiera durado mucho porque nos habríamos dado cuenta de las ventajas de la corriente alterna. ¿Me permiten 20 segunditos? Yo voy aquí a solucionar al cachorrito que tengo, está haciendo daño. Bien, ya regresé. ¿Me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Bien. Entonces, no me confirmen. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, me deberían estar escuchando. Bien, Sí, entonces, señor. ¿cómo se produce la corriente alterna? ¿Sí? Listo. Confirmado. Pues bueno, es realmente sencillo, ¿sí? Es hacer girar una espira de cobre. Esto es una espira de cobre, esta que está acá, ¿sí? A ver, se la dibujo aquí. Esto es una espira de cobre. Se puede hacer en forma circular también, no hay ningún problema, ¿listo? Simplemente es un cable enrollado que hacemos girar en presencia de un campo magnético y produce ese giro. Ojo que si no hay giro, no hay producción de energía, sino hay movimiento. Y miren cómo en cada paso, ¿sí?, del giro de esa espira de cobre se va generando una tensión alterna. ¿Listo? Una tensión alterna. Bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos? No, ingeniero. Hasta ahí vamos bien, ingeniero. Listo. Entonces, si no tienen preguntas, continuamos. Entonces, miren que nosotros podemos generar corriente alterna o tensión alterna. Bien, podemos generar las dos variables, ¿sí? Y obtener una de la otra. Ahora, a lo que iba, tiene varios componentes. Está, la corriente alterna tiene varios componentes. ¿Listo? Era lo que les hablaba. Tenemos una componente que es el valor instantáneo, otra el valor máximo de la tensión eficaz, la intensidad eficaz, o sea, siempre que hablamos de intensidad hablamos de corriente, y el valor medio del ciclo completo. Bien, entonces vamos a explicar cada una de ellas. Es muy fácil, tampoco es de ir a la NASA, pero sí es de cuidado. Entonces, el valor instantáneo, ¿qué quiere decir el valor instantáneo? Miren aquí la figura blanca en la parte de abajo. ¿Listo? Es cualquier valor en la onda, cualquier puntico, ¿sí?, que yo quiero saber en qué valor de tensión hay en ese momento. ¿Listo?
explicaba yo que la tensión alterna es en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos el valor de la tensión. ¿Listo? Al hacer la onda, bien, pues hay un instante de tiempo en que, por ejemplo, la onda vale 0, ¿cierto? Si aquí tenemos que el eje X, ¿sí? Este puntico es 0, bien, 0 voltios. Miren que en el eje Y no hay, está en 0, por eso dice 0 voltios. Por ejemplo, para la frecuencia, digamos que esto sea en un segundo, pues en medio segundo, la tensión va a ser 0 en la corriente alterna. ¿Bien? Es un juego entre el tiempo, entre la tensión positiva y negativa, pero como lo hace varias veces en el tiempo, entonces no tenemos nosotros en la corriente alterna positivo o negativo, sino que decimos fase y neutro, ¿cierto? Fase y neutro. Ya no hablamos como en corriente de positivo y negativo. ¿Por qué? Porque la tensión está alternando en el tiempo. Por eso se llama corriente alterna. En medio segundo es positiva y en el otro medio segundo después es negativa y así n veces. Bien, entonces, si yo quiero hallar la tensión a un determinado tiempo, pues ese es y hallo ese valor, pues ese valor es el instantáneo, ¿listo? Y es el valor que toma la tensión en cada instante de tiempo siguiendo la función senoidal. ¿Cuál es la función senoidal? Esta que tenemos acá, ¿listo? Esto es una función seno, una onda, ¿listo? Una función coseno también es una onda, pero arranca desde otro lado, ¿listo? Creo que es así. Y también es una onda. Bien. Voy a borrar acá para que se vea mejor. Ahora bien, el valor máximo de la tensión, pues será el valor del pico de la onda, ¿sí? De la cresta, se le llama. Este valor, el máximo. Por ejemplo, si son 5 voltios de salida, pues son 5 voltios. Bien, discúlpenme porque si digo lo que voy a decir, de pronto los enredo. Entonces, sigamos. Más bien, pasemos a, bueno, como sabemos que el valor de la cresta es fácil, ¿sí? Pero pasemos a la tensión eficaz. La tensión eficaz o también llamada RMS, quienes han visto una placa de características y dicen, funciona a 220 voltios RMS. A veces en minúscula, a veces en mayúscula. ¿Listo? Este valor RMS es también el valor de tensión eficaz. Hace referencia a la tensión que se convierte o que se usa para convertirse en potencia, ¿sí? Cuando queremos hallar la potencia, multiplicamos la tensión por la corriente. ¿Sí? Y esos valores de tensión y corriente que ponemos aquí son de valor instantáneo. ¿Ves? De valor de tensión eficaz, ¿sí? O de valor eficaz, y no de valor máximo. Bien, nosotros no utilizamos. Entonces, realmente, por ejemplo, para 120 voltios, y aquí quiero hacer la comparación de las dos tensiones. Vamos a ver si se conectó alguien. Sí. ¿Qué pasa con las dos tensiones? El valor máximo de la tensión y la tensión eficaz. Digamos que allá nos llega al toma un valor RMS de 120 voltios, ¿cierto? Al toma corriente ese que tienen a ustedes allá al frente, al lado, o en la sala, bueno. Pero realmente el valor pico de la onda, ¿sí? Lo máximo que llega a esa onda de tensión, a su toma, que es el valor máximo, no es de 120, es de 120 multiplicado por raíz de 2. ¿Quién me ayuda ahí con la calculadora? Ingeniero, no le escuché lo que estaba diciendo, se le escuchaba entrecortado. Bien, lo repito.
Hay una diferencia entre el valor máximo de la tensión y la tensión eficaz. La tensión eficaz es la que se utiliza eficazmente para dar la potencia. ¿Listo? O sea, realmente la tensión máxima no es la que se utiliza para generar la potencia. En un motor, en una luminaria, en una lavadora, ¿listo? La tensión que se utiliza es un poquito menor de la que nos llega. A nosotros nos llega realmente al toma 120 voltios. ¿Sí? ¿Qué está pasando? 120 voltios por raíz de 2. ¿Listo? Raíz de 2 es como 1,41. Entonces, eso da como 154. Vamos a ver. Calculadora. Eso da 120 por A mí 1,41. me dio 169. 169. Está ocupado. Sí. Realmente a nosotros nos están llegando 169 al voltio. 169 voltios al toma. Sí. Pero para cálculos, ¿sí? Para cálculos, para placas de características, para todo el ejercicio, digámoslo así, técnico, de características técnicas de cualquier aparato, se utiliza ese valor o tensión eficaz y por eso hago recalque en este valor. ¿Listo? Lo mismo pasa con los equipos de sonido. ¿Sí? Ellos traen un valor de potencia pico y traen un valor de potencia RMS. Entonces a uno a veces lo engañan los vendedores porque le dicen, uy, este equipo de sonido tiene una potencia de 2200 vatios pico. Ojo, tiene que decir, y de hecho la placa y hasta la caja lo trae, valor RMS para que sean una potencia eficaz. ¿Listo? Y si no le está vendiendo es algo sobredimensionado que realmente no te va a dar la potencia de los 2200 vatios. ¿Bien? ¿Listo? Intensidad eficaz, lo mismo, exactamente lo mismo, como la corriente es una onda, es, si la corriente a mí me da, llego y le conecto la estufa eléctrica al toma o el horno, bien, la corriente real o pico, ¿sí? O máxima, va a ser mayor que esa corriente que yo estoy leyendo en el multímetro o en el amperímetro o en las pinzas voltamperimétricas. ¿Listo? En las pinzas voltamperimétricas, cuando yo leo una corriente, ese valor, por ejemplo, 5 amperios, ese valor es RMS, es un valor eficaz. Pero realmente por el multímetro están pasando 5 amperios por 1,41. ¿Me hago entender? Sé que no es sencillo, la corriente alterna no es sencilla, pero es fundamental que ustedes sepan estas cosas para tenerlas en cuenta a la hora de pronto de solucionar algún problema, algún chicharrón, de saber leer una placa de características, ¿sí? Y tal vez hasta de pronto de no dejarse engañar de un vendedor. Profe, una pregunta, o sea que entonces las pinzas o los multímetros siempre miden es una tensión eficaz. Eficaz, exacto. Sí, porque, y tiene sentido, ¿sí? Mire que tiene sentido. Si yo quiero hallar la potencia, ¿cierto? De un determinado circuito, ¿sí? Y mido la tensión con el multímetro, y mido la corriente con el multímetro, esos valores que yo tengo que meter acá deben ser eficaces. ¿Sí? Deben ser eficaces. Entonces, digámoslo, 50 voltios, ¿sí? Por 10 amperios. Esa sería la potencia del circuito o de la lavadora. Sí, estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero estos valores tienen que ser RMS y por lo tanto el multímetro pues me tiene que leer el valor RMS. ¿Sí? Ya cuando uno le mete, por ejemplo, analizadores de redes, ¿sí? Que ya usted ve la onda y todo eso ya se descomponen y uno puede ver todo, todos los datos de la onda. De hecho, tengo una cotización para hacer un análisis de redes a la gobernación del Caquetá. Me hicieron acordar, ¿listo? Tengo que hacer la cotización para más. Entonces, Profe, cuando hablamos del valor máximo de la tensión, hablamos de una tensión nominal o es algo diferente. no,
La nominal siempre va a ser la RMS. Buena pregunta. ¿Listo? Ah, ok, También ok. esa que nosotros vemos en el aparato, 220, ¿sí? O funciona a 120, a 120, ¿sí? Todo esto es RMS. Y eso es valor nominal. ¿Sí? Es el mismo valor nominal. Bien. Listo, entiendo. Así Muchas que la gracias. pico no se utiliza. Prácticamente no sé, como que no es necesaria para los cálculos, sino casi que nunca lo utilizamos. Es como informativo, dándome cuenta acá. Y vamos al último, el valor del ciclo completo, ¿sí? Entonces, miren, aquí viene lo del círculo que les explicaba. Si yo llego y digo que la onda la puedo representar matemáticamente también con las mismas fórmulas del círculo, de un círculo, con un vector dando vueltas contrarias a las manecillas del reloj, ¿sí? Pues, y eso es como si viajáramos así, ¿sí? Como si lo mismo. ¿Qué pasa? Matemáticamente, me devuelvo para que lo entiendan. Miren el giro de la espira. ¿Sí lo ven? Pasa de estar en 90 grados, luego 180, luego otra vez 90 grados, luego 180 y luego otra vez 90 grados, ¿sí? Vertical, horizontal, vertical, ¿sí? En cada paso, estamos, y miren cómo se va produciendo la onda. Cuando está en el punto A, está en cero valor, en 0 voltios. Cuando está en el punto B, está en su máximo valor o pico. Cuando está en el punto C, vuelve a 0 voltios. Cuando está en el punto D, está en su máximo valor pico, pero negativo, ¿sí? Y cuando está en su valor A, es decir, regresa al mismo punto, pues es 0. Y por eso la leyenda aquí dice, vea, si realizamos la media de todos los valores de un ciclo completo, dado que la mitad son positivos y la otra mitad son negativos, pues al sumar nos da 0. ¿Listo? Mire, aquí está la onda. Aquí hay los valores positivos, ¿cierto? Porque estamos por encima del eje X. Pero como los valores o la onda viene y se mete por acá por debajo, vamos a estar con valores negativos. Entonces, si sumamos todos estos valores y todos estos valores, pues nos va a dar 0, ¿listo? Porque son iguales. Aquí están las, eh, las fórmulas que describen cada uno de los conceptos. Miren, acá aparece la raíz de 2 que les hablaba ahorita. Tensión eficaz, ¿sí? Es igual al valor máximo sobre raíz de 2. Yo despeje, ahorita lo que hicimos fue multiplicar, ¿cierto? Pues yo lo que hice en ese momento fue despejar valor máximo. Y mire, una vez les enseño despeje, lo que está dividiendo, como quiero dejar este solito, ¿cierto? Lo quiero dejar solito, valor máximo, debo pasar este que está dividiendo al otro lado de la igualdad, pero no va a pasar dividiendo. ¿Listo? No es tan sencillo. Ah, bueno, yo lo paso y que divida ya al otro lado. No, va a pasar con su operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria a la división? Pasa a multiplicar. Una multiplicación. Entonces, por eso me quedaba valor eficaz, ¿cierto? Por raíz de 2. ¿Listo? Por eso hicimos esa multiplicación para que no se confunda. Ah, porque es que el profesor lo multiplicó y aquí está dividiendo. No. Yo, en el ejemplo anterior, les estaba explicando, era sobre el valor máximo. Quería saber el valor máximo, por lo tanto tenía que despejarlo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que como yo me sé el concepto, yo no necesito aprenderme la fórmula, sino que yo ya con los conceptos, con las gráficas, voy mirando que pues el valor máximo pues me tiene que dar mayor que el valor eficaz. Entonces, no puede ser que para que me dé mayor lo vaya a dividir, tengo que multiplicarlo. Entonces, es ya un ejercicio mental. Bien, ahí están las fórmulas, muchachos. Son muy sencillas. La más complicadita es esta. Si ustedes ven la de tensión eficaz y la de corriente eficaz, que son las que nos importan, ¿sí? Pues son una división. Ah, una raíz cuadrada, no, pues súper difícil. La meten en la calculadora y ella me da. Es una constante. Raíz de 2 siempre va a valer 1,41. Y si quieren, hagan el ejercicio para que no me crean y lo verifiquen, ¿sí?
Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿De verdad? No hay problema. Que crean que ya entendieron, lo volvemos y lo repetimos. Bien, entonces pasamos, seguimos. Hay otras características, miren que no es tan sencillo, ¿sí? Hay otras características que tenemos que saber de la corriente alterna y es el periodo y la amplitud. Sí, muchachos, el mismo periodo que les llega a las mujeres cada 28 días. Bien, estamos hablando de tiempo. De tiempo y de amplitud. Este espacio es lo que le llamamos amplitud. Es decir, 5 voltios, 8 voltios, 9 voltios, 120, 34.500. Esa es la amplitud. Cuando decimos eso, estamos hablando de qué tan amplia es esta onda, pues. Qué tan amplia en el eje Y, porque la que maneja la tensión es el eje Y. Y cuando hablamos del periodo, estamos hablando con referencia al eje X. El periodo, entonces, es esta. Venga, lo voy a hacer por acá aparte. Más grande. Sí. Amplitud es ¿cómo le llamaría? Esta zona. Y periodo es esta zona. Este espacio. ¿Listo? Hay un espacio. Y aquí está el tiempo. Entonces, periodo, amplitud. ¿Sí? El periodo es horizontal. Estamos hablando de un espacio horizontal que hay entre, por ejemplo, esto puede ser 5 segundos. Pero aquí pueden ser, ya no son segundos, porque no estoy hablando de tiempo, sino que estoy hablando de voltaje o de tensión. Bien. Y lo mismo, amplitud a los 90 grados. Ya les expliqué que eso se puede representar como el vector dando círculos. Entonces, a los 180 grados, 0, a los 270 grados, amplitud, y a los 360 grados. Vean, muchachos, veamos el círculo. Lo dividimos en 4, ¿cierto? Aquí tenemos 0 grados. Aquí tenemos 90 grados. ¿Sí? Cuando hacemos un giro volteando a la derecha, que le dicen a uno en el ejército a la derecha, estamos dando, ¿sí? O a la izquierda, estamos dando un giro hacia de 90 grados. ¿Listo? Aquí 180 grados. Y es hacer un giro, por ejemplo, si estamos parados, y quedar mirando hacia donde está nuestra espalda. ¿Listo? Y cuando hacemos un giro de 270 grados, bien, pues lo mismo, es como si nosotros giráramos quedando a nuestras espaldas, a donde teníamos la espalda, y volvemos a hacer un giro a la izquierda. Sería a la izquierda, ¿sí? Si vamos en ese sentido. Y si volvemos al mismo punto, pues serían 360 grados, que es lo mismo que 0. Bien. Es como volver al mismo punto, ¿listo? ¿Entendido lo de periodo y amplitud? Mire que nos estamos teniendo que meter con algo de geometría, ¿sí? Con algo de trigonometría, de trigonometría, que es las funciones seno, coseno. ¿Tá? Profe, tengo una pregunta. ¿El periodo siempre en una tensión va a ser el mismo? Digámoslo así, va a cambiar la amplitud, que es la tensión, digamos. El periodo siempre va a ser el mismo, de una onda, digamos. El periodo, es buena su pregunta, ¿por qué? Porque el periodo está totalmente relacionado con la frecuencia. Y sí, siempre va a ser el mismo, siempre y cuando la frecuencia sea la misma. Es decir, ¿cómo trabajamos nuestras redes? A 60 Hz, ¿cierto? 60 Hz. En Europa la trabajan y en Chile a 50 Hz. O sea, la red que alimenta todo el sistema interconectado va a una misma frecuencia. ¿Listo? Por lo tanto, el compañero tiene razón, porque la fórmula, y es muy sencilla de la frecuencia, se las voy a presentar acá. Ahorita hacemos el ejercicio, que es muy sencillo.
frecuencia, vea, ¿sí? La fórmula de la frecuencia es muy, pero muy sencilla. Está acá. Frecuencia igual a 1 sobre periodo. Una división. O sea, el contrario, cuando nosotros vamos a darle vueltas allá al estadio, ¿sí? a la cancha, puede ser de microfútbol, nuestro corazón también tiene una frecuencia así. Yo puedo darle 10 vueltas, ¿cierto? Vueltas al polideportivo de mi barrio en 10 minutos. Y eso es una frecuencia. 10 vueltas en 10 minutos. Bien. Ahora, el corazón tiene una frecuencia. ¿Qué pasa si esa frecuencia, si el corazón se sale de frecuencia? ¿Listo? ¿Y qué contamos? ¿Qué hace el médico para saber la frecuencia de nuestro corazón? O nosotros. Contamos los pulsos, ¿sí? El sonido, lo hace el médico, ¿sí? En Por minuto. tiempo, en 1 minuto, en 10 segundos. ¿Sí? Eso es frecuencia, ¿listo? No es más, eso no hay que ir a la NASA y por eso les digo, no se asusten. Por lo tanto, el periodo, por lo menos para la corriente alterna que nos alimenta todo el sistema nacional y lo que le llega al toma, la frecuencia es de 60 Hz y siempre el periodo pues va a ser el mismo, ¿sí? Porque estamos relacionados, vean. Entonces, ¿cuál sería el periodo de la onda que nos está llegando? Buena pregunta. Porque ¿cuál sería el periodo? Averigüemos el periodo de la onda, sabiendo que la frecuencia de nuestra red es de 60 Hz. ¿Qué me ayuda ahí? Profe, hay unos electrodomésticos que traen para 50 y 60 Hz. Sí, para poderlos conectar en Chile o en Colombia. ¿Listo? Pero no Sería todos, 0,01. 0,1 y pues es un 0,01 número periódico. segundos. ¿Listo? 6, sí. Sí, ¿hay un 0 después de la coma? No, hay 6. Hay 5, 6 Ya, y ya le entendí, ya le entendí. es Sí, un no número puede dar periódico. eso. Espéreme, amor. ¿Listo? Sí, ya le entendí. Como es que no te alcanzo a escuchar bien, vamos a hacerlo aquí para que los muchachos lo sepan también. 1 dividido 60 y eso da Periódico. 0.016 segundos. ¿Listo? O sea que el periodo es igual a 1 sobre 60 y eso nos da 0,016. Y periódico, 6666666, pero ya con esos datos es suficiente, es un número muy pequeño. Los otros 6 no van a alterar en casi nada. ¿Listo? Y le podemos colocar hasta aquí al final un 7. Este 7 que está acá al final. Para recoger todos esos valores de los 6 anteriores. Bien. Entonces vemos que estos son segundos. Bien. Y el periodo pues se da en segundos. La frecuencia se da en hertz. Y por eso nosotros podemos sintonizar emisoras. ¿Cuál es el fenómeno y cuál es el truco de sintonizar una emisora? Simplemente mover el dial hasta que encontremos la frecuencia de la emisora. Por ejemplo, 97.3 megahertz, ¿cierto? Allá estamos hablando 97.3 megahertz. Una emisora cualquiera, digamos que esa es Cristalina Estéreo, o bueno, sé, o Olímpica, ¿sí? Olímpica Estéreo. Entonces, transmitimos a 97.3 megahertz, ubíquenos en esa frecuencia. ¿Listo? Movemos el dial hasta encontrar, ¿sí? Hasta poner nuestro radio a captar frecuencias a 97.3. Eso es lo que hacemos cuando movemos nuestro dial del radio o la perilla esa de la frecuencia. ¿Listo? Cuando hablamos de megas, hablamos de ¿Entendido? miles. Claro, no. Cuando hablamos de megas, hablamos de millones. De millones. Mega es 1 millón. Es multiplicar por 1 millón. 97.3 por 1 millón. ¿Listo? Cuando hablamos de kilos, kilobytes, kilohertz, estamos hablando de 1000. O sea, el número que tengamos
en kilos, lo multiplicamos por 1000 para saber. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de mili, entonces ya hablamos es de dividir, ¿sí? Ya no de multiplicar, sino de dividir en 1000, porque estamos cogiendo, ¿listo? Estamos dividiendo la unidad. En cambio, cuando hablamos de kilos, megas, teras, ahorita está, por ejemplo, el disco en terabytes, ¿listo? Que el internet viene a 200 megas, se transmite a 200 megas, ¿sí ven? Todo, como el internet es comunicación, pues se habla de una frecuencia ya, pues, mucho más alta, ¿sí? Para poder transmitir a grandes distancias. Más que todo, las frecuencias altas se utilizan para eso. 60 Hz realmente es una frecuencia muy baja y los invito, más el tema de esto de frecuencia, ¿sí? Los invito a saber hasta qué frecuencia nosotros podemos detectar los cuadros o la velocidad, sí, en una película. Una película son recuadros. ¿Cómo se hacían los dibujos animados antes? Eran puros dibujos, ¿sí? Puros cuadritos que iban generando el movimiento porque los deslizaban a una determinada frecuencia o velocidad. Ahora bien, nosotros podíamos notar la transición entre cuadro y cuadro solamente hasta los 25 Hz. Si esto tenía una frecuencia de movimiento de 25 Hz, nosotros podíamos notar la transición. Pero si subimos ya esa frecuencia, por ejemplo, a los 60 Hz, nosotros ya no notamos, ¿sí?, la transición, sino que lo vemos como una película. ¿Quién ha visto un colibrí tomando leche, tomando miel de la flor? ¿Quién ha visto un colibrí? ¿Ustedes saben qué es un colibrí? ¿Un pájaro? ¿Colibrí? Creo que todo, profe, yo creo que todo. Sí. ¿Quién lo ha visto en acción, alimentándose? Sí, también. Por profe. Parece que las alas, No se le ven parece que las las alas. alas estuvieran quietas. Parece que Las alas no las le- alas estuvieran quietas, ¿cierto? Pero lo hace tan rápido, que Es- no vemos, ¿sí? No vemos que esté aleteando, pues, ¿listo? ¿Cuántos Porque aleteos da por nuestros segundo? ojos, ¿sí? Por eso es que dicen los chinos que no crea todo lo que ve. La vista también lo engaña a uno. Esto, por ejemplo, también es muy importante en alumbrado público. Lo mismo Si las lámparas. usted no sabe poner las lámparas en el alumbrado público, ¿sí? Digamos que yo coloco un poste acá con una luminaria, ¿cierto? Luego coloco otro poste acá con esta otra luminaria, ¿sí? Y esta luminaria me da una luz casi siempre en esta forma, ¿sí? ¿Sí? Y si hay una transición de pronto muy larga, empezamos a ver nosotros parches, ¿listo? Cuando vamos conduciendo. De acuerdo a la velocidad, empezamos a ver unos parches muy engañosos, ¿sí? Unas sombras, y por ejemplo, en la sombra puede estar parada una vaca, un animal, una moto que no tenga luces, ¿sí? Y por eso es que mucha gente se accidenta y dice que no vio lo con que se estrelló, ¿sí? Ni siquiera lo alcanzó a ver. Entonces, eso afecta, un mal diseño de alumbrado público afecta la vista del conductor. Si ven que eso no está muy lejos de nuestro quehacer diario. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Muchachos, yo les voy a dejar la presentación para que ustedes No. lean. Yo no leo, no me gusta leer las presentaciones porque pues ustedes saben leer. Entonces, aquí están los ejercicios resueltos. Analícenlos. Si quieren los vemos. Yo sé que este tema de corriente alterna, ¿listo? Analícenlos a ver de dónde salieron esos valores. ¿Listo? Y podamos responder preguntas para la próxima clase. La próxima clase con ustedes es el martes, ¿ok? El martes. Bien. Entonces, sigamos con ondas en fase y desfase. ¿Listo? Luego vamos a resolver ejercicios. No se preocupen, quiero ver primero el tema, que ustedes tengan ya los conceptos para que tengamos más lucidez en los ejercicios, más herramientas para solucionarlos. Bien, entonces, ¿qué es fase y desfase? ¿Se acuerda que yo les dije que una de las cosas era la polaridad o la fase?
el desfase de las ondas, ¿listo? Y la polaridad. Es que creo que ahí fue donde me confundí. Es tensión, frecuencia, desfase y polaridad. Por eso no me acordaba, ¿listo? Estaba revolviendo los dos conceptos. Entonces, uno habla, y miremos estos dos gráficos. Ya con eso terminamos porque yo necesito dar clase al otro grupo, ¿listo? Entonces, viendo estos dos cuadros, yo quiero que ustedes me digan, y te vas a, digamos que este es el cuadro 1 y el cuadro 2. ¿Sí? Esta es una onda que está en verde, ¿sí? Puede ser una 50 voltios, ¿sí? Y esta es otra onda que está en gris o azul, que pueden ser 10 voltios. Lo mismo acá, 50 voltios y 10 voltios. Pero si mira que están a destiempo, ¿quién me dice si la gráfica 1, 2, cuál de las dos gráficas las ondas están en fase y cuál está en desfase? ¿La 1 La, un- está, las dos ondas están en fase o están en desfase? la 1 está en fase y la 2 está en desfase. Exacto, ¿sí ves? Porque no van al mismo tiempo, aunque sus amplitudes o valores de tensión no son iguales para la gráfica 1, pues sus ondas sí van, digámoslo así, bailando al mismo ritmo, ¿listo? Pero esta gráfica 2 muestra dos ondas, o las mismas dos ondas, pero la verdad, digamos que esta es la esposa y este es el marido, pues la esposa y el marido no van al mismo ritmo y por lo tanto no están, hay uno de ellos que está perdido en el baile, ¿listo? Es como para darle un ejemplo. Bien, es como bailar. Entonces, por eso, si nosotros metemos dos equipos y sus ondas, y conectamos dos equipos en paralelo, en este caso transformadores, digamos que este es T1 y T2, y sus ondas no están en fase, de seguro, muchachos, va a salir en átomos volando, ¿listo? Va a haber un cortocircuito. ¿Listo? Y si no actúa la protección, seguro que pues, se va a quemar y va a haber un accidente. Pues esto es importante. Bien, muchachos, entonces, la representación vectorial de la onda alterna, lo que les decía, vea, aquí está bien configurado, vea, como la onda, ¿sí? Esta onda sinusoidal o senoidal también se le llama, yo la puedo representar y mire, aquí hay estas líneas punteadas, ¿sí? Le están diciendo a ustedes cómo yo puedo representar una onda como un vector girando en un sentido. Bien. ¿Qué pasa? Que la tensión trifásica nosotros tenemos fase 1, fase 2, ¿cierto? Y fase 3. Bien. Ellas no están no van al mismo ritmo. Bien. La fase 1 va a 0 grados, la fase 2 va a 120 grados y la fase 3 va a 240. 240. Muy bien, muchas gracias. Iba a decir 270, pero por eso me quedé pensando. Dije, no es esa. ¿Listo? Miren que por eso yo no puedo conectar una fase 1 con una fase 3. También lo mismo. Sale en átomos volando, ¿listo? Pero sí puedo conectar la fase 1 con la fase 1, la fase 2 con la fase 2 y la fase 3 con la fase 3. Si hago esta conexión, ¿sí? De seguro la voy a embarrar. ¿Bien? Se va a quemar el equipo, de pronto me puedo accidentar yo, ¿bien? O se produce un arco eléctrico grandísimo porque depende del nivel de tensión. Bien. ¿Por qué se hace esto? Ah, porque el profe insiste tanto en eso. Porque matemáticamente hacer esto con trigonometría, ¿sí? Y eso es más informativo, es bastante largo. Si yo matemáticamente me he hecho 3 hojas para solucionar un ejercicio sencillo, sencillito, algo muy sencillito, me he hecho 3 hojas con, eh, 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 con, eh, con matemática trigonométrica, ¿sí? Con senos, cosenos, con toda la trigonometría, ¿sí?
que se le aplica a la onda, a las funciones, con un vector, yo me puedo echar media hoja, hasta menos. Y llego al mismo resultado. Bien. Entonces, por eso hacemos esto. Por eso pasamos de trabajar matemáticamente la tensión o la corriente o los valores de corriente alterna, ¿sí? A trabajarlos como un vector, como un número imaginario. Bien. Eso ya es matemática de ingeniería que no quiero meterme en esa camisa de once varas. Muchachos, les voy a compartir la presentación. Ahí queda para responder cualquier pregunta. Demos unos 5 minutos porque ya voy a iniciar clase con... Si quieren asistir a la próxima clase también, lo pueden hacer. O sea, pueden entrar.